Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Y amigos, amigas, hoy tenemos un temazo entre manos. Prepárense porque la noticia que les voy a contar, créanme, enloqueció a todo el mundo. Exacto, como ya lo habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, y que ahora vuelve a estar en boca de todos. Y es que, como saben, la vida de las celebridades turcas es un torbellino de emociones. Rumores, confirmaciones, desmentidos, idas y venidas. Es un culebrón constante. Y justo cuando parecía que la historia de Kerem y Hande había llegado a su fin, ¡zas! Una nueva noticia, un nuevo rumor, una nueva chispa que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Qué está pasando realmente? Vamos a desmenuzar toda la información, a analizar cada detalle, a repasar la cronología de esta apasionante historia de amor, y a llegar a nuestras propias conclusiones. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, un pequeño favor. Si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades, chismes, análisis y noticias sobre el mundo de las series turcas y las celebridades que tanto nos gustan. Es la mejor forma de estar siempre conectados. Así que suscríbanse ahora mismo. Les aseguro que no se arrepentirán. Ayúdenme a formar esta comunidad. Bien, dicho esto, comencemos con el drama. Para entender lo que está sucediendo hoy en día, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, y repasar cómo empezó esta historia de amor. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Saltaba chispas en la pantalla. Y por supuesto, los fans no tardaron en empezar a especular. ¿Será que lo que vemos en la ficción se traslada a la realidad? La conexión entre Eda y Serkan, sus personajes, era tan palpable, tan intensa, que era imposible no preguntarse si esa magia se extendía fuera de las cámaras. Y efectivamente, los rumores pronto se convirtieron en realidad. Fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que Kerem y Hande estaban, oficialmente, juntos. Las imágenes de ellos paseando de la mano, besándose, disfrutando de románticas vacaciones. Eran la envidia de todos. La pareja era perfecta, con una química arrolladora, y con un cariño evidente el uno por el otro. Parecían estar hechos el uno para el otro. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo irradiaba felicidad y complicidad. Era como si hubieran encontrado en el otro a su alma gemela. Los fans estaban enloquecidos. No solo porque adoraban la serie, sino porque la historia de amor de sus personajes favoritos se hacía realidad fuera de la pantalla. Era el sueño hecho realidad. Parecía un cuento de hadas moderno. Ambos eran muy talentosos, guapos y exitosos. Eran el sueño de cualquier persona. La pasión que sentían por sus carreras, el respeto mutuo que se profesaban, y la forma en que se apoyaban en sus proyectos, eran admirables. La gente adoraba verlos juntos, y la pareja se convirtió en un referente para muchos. Pero como suele ocurrir, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de distanciamiento. Algunas fuentes no confirmadas hablaban de discusiones, de problemas en la relación. Y finalmente llegó la noticia que rompió el corazón de todos: Kerem y Hande habían decidido tomar caminos separados. La ruptura, aunque triste, fue aceptada por los fans, que respetaron la decisión de ambos. El impacto fue inmenso. La gente se preguntaba qué había pasado, qué había salido mal. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera llegado a ese punto? El misterio y la especulación comenzaron a rodear la situación. Después de la ruptura, ambos siguieron sus vidas. Hande se enfocó en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y proyectos. Kerem también siguió trabajando en su carrera, explorando nuevos horizontes y participando en diferentes proyectos. Intentaron seguir adelante. La vida, como siempre, continuaba, y ambos trataron de construir un futuro prometedor, cada uno por su lado.
Las portadas de revistas, las entrevistas, los eventos, todo era un recordatorio constante de su pasado, pero también una oportunidad para demostrar que podían superar cualquier adversidad. Y aquí es donde entramos en la actualidad. Durante mucho tiempo parecía que la historia de Kerem y Hande había quedado en el pasado. Cada uno por su lado, intentando rehacer sus vidas. Pero, oh sorpresa. Recientemente empezaron a surgir nuevos rumores. Rumores que apuntaban a un posible encuentro. Y amigos, estos rumores se han vuelto más fuertes que nunca en las últimas semanas. La maquinaria del chisme, de la especulación, se había puesto en marcha de nuevo. La gente quería saber, necesitaba saber. La esperanza se había reactivado. ¿Por qué? Pues bien, hay varios factores que han alimentado estas especulaciones. Primero hay que destacar que ambos han sido vistos en eventos a los que normalmente no asisten juntos, pero que sí podrían coincidir. Coincidencias, señores, coincidencias. ¿O no? ¿Es que todo puede ser parte de una estrategia? ¿Quizás una jugada de marketing? ¿O simplemente el destino jugando con ellos? La cercanía de ambos en el mismo lugar, en el mismo espacio, generaba un cosquilleo, una expectación. ¿Era casualidad, o había algo más? Además, las redes sociales han jugado un papel fundamental en todo esto. Los fans, que son como detectives profesionales, han analizado cada publicación, cada like, cada comentario. Todo. Y han encontrado pistas, sutiles señales, que podrían indicar que entre Kerem y Hande todavía hay algo. Ojo a esto, hay algunos mensajes cifrados, o imágenes que se parecen demasiado a lugares que ambos frecuentaban cuando estaban juntos, que son muy reveladores. Los mensajes encriptados, las fotos con detalles sospechosos, los lugares emblemáticos, todo se convirtió en materia prima para la investigación digital. Los seguidores se dedicaron a desentrañar cada enigma, a descifrar cada pista. Además, y esto es muy importante, han aparecido fotos de ellos. Fotos en las que se les ve juntos en lugares que son privados y que podrían interpretarse como románticos. Ojo a las fotos. Es muy importante analizar quién las tomó y cómo se filtraron. ¿Son legítimas? ¿Son antiguas? ¿Están manipuladas? Todo esto es clave para poder sacar conclusiones. La autenticidad de las imágenes se convirtió en el centro de la discusión. ¿Eran recientes? ¿Eran un montaje? ¿Quién las había publicado? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. La incertidumbre alimentaba la curiosidad. Otro factor que ha contribuido a avivar las llamas de la esperanza es el hecho de que ambos, tanto Kerem como Hande, han evitado hablar del otro en público. Cuando se les pregunta por su relación, por su pasado, por su presente, la respuesta suele ser evasiva, o con un simple sin comentarios. ¿Qué significa esto? ¿Es una señal de que quieren mantener la privacidad? ¿O es una forma de alimentar el misterio? El misterio, amigos, el misterio. El hermetismo o el silencio son poderosas armas en el mundo de la farándula. Cuanto menos se dice, más se especula. Las evasivas solo avivan las llamas de la curiosidad. Y no podemos olvidar la enorme popularidad que ambos actores siguen teniendo. Kerem Bürsin es uno de los galanes más cotizados de Turquía, y sus fans lo adoran. Hande Erçel, por su parte, es una de las actrices más queridas y seguidas del momento, y su belleza y talento la han convertido en un ícono. La expectación por cualquier noticia relacionada con ellos es máxima. La gente está fascinada con sus vidas, y la posibilidad de que vuelvan a estar juntos es algo que emociona a sus seguidores. Su fama, su reconocimiento, su éxito, los convierten en imanes de atención. Cualquier movimiento, cualquier gesto, es analizado y comentado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Están Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo? La verdad, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la situación es muy interesante. Los rumores son fuertes, las pistas son evidentes y la expectación es máxima. La pregunta es, ¿qué pasará? ¿Confirmarán su reconciliación? ¿O todo quedará en una simple especulación? El juego del gato y el ratón, la danza de la incertidumbre, es lo que mantiene a todos enganchados. La respuesta solo la tienen ellos. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este culebrón,
de este apasionante drama, y de la esperanza de que el amor, a veces, tiene segundas oportunidades. La posibilidad de un reencuentro, de una nueva oportunidad, es lo que nos mantiene expectantes. La magia del amor, la esperanza de un final feliz, ¿quién puede resistirse a eso? Y mientras esperamos, no podemos dejar de analizar los pros y los contras de un posible reencuentro. Por un lado, sería maravilloso verlos juntos de nuevo. La química que tienen es innegable y su amor parecía genuino. Además, volverían a ser la pareja favorita de todos y podrían protagonizar nuevos proyectos que nos harían soñar. Es un escenario perfecto. La idea de verlos juntos en la pantalla, de disfrutar de su talento y de su química, es algo que emociona. Pero por otro lado, está el miedo a la decepción. ¿Y si no funciona? ¿Y si vuelven a romperse? ¿Y si todo es una estrategia para ganar fama y atención? Esas son algunas de las preguntas que nos hacemos. El público está con los nervios de punta. El temor a que se repita la historia, a que el final no sea feliz, es algo que preocupa. ¿El amor verdadero, o una estrategia de marketing? Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Ande es una muestra de que el amor, a veces, es complicado, y que las segundas oportunidades, aunque arriesgadas, pueden ser maravillosas. El amor con sus luces y sombras, con sus aciertos y errores, es lo que nos mantiene vivos. Y la posibilidad de una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo, es algo que nos llena de esperanza. Ahora, a modo de resumen, hemos repasado la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo se separaron, y cómo ahora, los rumores de un posible reencuentro han enloquecido a todo el mundo. Hemos analizado las pistas, las fotos, los rumores, y hemos intentado llegar a nuestras propias conclusiones. Y sobre todo, hemos disfrutado de este apasionante drama, que nos recuerda que el amor, la fama y la vida de las celebridades siempre es un culebrón. Con mucha emoción. Así que, amigos, gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre la historia de Kerem y Hande. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Qué esperan que pase? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus predicciones, sus teorías, todo. Quiero saber qué piensan. La conversación, el debate, la interacción con ustedes, es lo que hace que este canal sea especial. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los amantes de las series turcas, con todos los fans de Kerem y Hande. Ayúdenme a hacer crecer este canal. El apoyo de ustedes es fundamental. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Es la mejor forma de estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas. La campanita, el botón de suscripción, no olviden activarlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima aventura.